Vamos a ver en esta presentación los efectos antropogénicos, que son los efectos que el hombre produce sobre las redes tróficas y sobre el ecosistema. En esta imagen, que se llama Nuestros ecosistemas, nos muestran un ecosistema con su biocenosis y su biotopo. Recordemos, el biotopo son los factores sin vida o elementos abióticos o seres inertes, y la biocenosis son todos los seres vivos. Entonces vemos también cómo nos muestran los ciclos biogeoquímicos. Vemos el ciclo del carbono, del nitrógeno, vemos el proceso de fotosíntesis, parte del ciclo del carbono. Vemos el ciclo del agua con su precipitación, con la evaporación, con la transpiración. Vemos todos estos procesos naturales de un ecosistema. Aquí nos muestran la continuación de nuestro ecosistema, donde vemos una ciudad donde están los seres vivos, en este caso los humanos, asentamiento humano, y cómo vemos que las actividades humanas hacen efectos sobre el medio ambiente. Pero en este caso nos están mostrando un sistema algo sostenible. Vemos que los humos de las fábricas y de esta ciudad, pues entonces están afectando el aire. ¿Sí? No vemos nada que estén haciendo para tratarlos, pero vemos cómo las aguas residuales, cómo se toma el agua, perdón, de la naturaleza, se hace un proceso de tratar esta agua para volverla potable, se usa en diferentes momentos en la agricultura y en la ciudad, y cómo la ciudad devuelve el agua totalmente contaminada y sale a las fuentes de agua. Vemos cómo están talando los árboles, vemos cómo están haciendo siembras, vemos cómo está una familia de picnic, aunque en estos sí me están mostrando que la familia se va a llevar los residuos, que el señor que está talando lo está haciendo de una manera en que tala, pero a la misma vez siembra para que sea sostenible. Y vemos cómo están andando en bicicleta para utilizar unos métodos que no contaminen. Aquí vemos otra imagen donde nos muestran los efectos que el hombre hace sobre el ecosistema. Cómo el hombre contamina una parte del biotopo, que es el aire, la atmósfera, con todas las partículas que arrojamos de la contaminación, de producto de nuestras fábricas, producto de la combustión de los carros, por los fertilizantes industriales. También vemos cómo también el hombre está afectando otra parte del biotopo, que es el agua, cómo hay vertimientos de aguas de la ciudad, de los excrementos y de los fertilizantes de los cultivos, cómo también hay lodos de las despulpadoras, y cómo estamos afectando el elemento del biotopo llamado agua. Pero también vemos cómo se está afectando otro elemento del biotopo, que es el suelo, por la sobreexplotación de él en cuanto para la siembra, para las construcciones, para cómo se altera sacándole todos los nutrientes para estos cultivos, pero esos nutrientes no vuelven a él, sino que se van a las aguas. Y de esta manera estamos acidificando también nuestros suelos y volviéndolos desiertos. Incendios de la cobertura vegetal. Esta es una lectura que nos muestra una de las problemáticas que se presenta en Colombia y que vimos en este diciembre en un territorio, en toda una isla que fue en Australia. La alta diversidad biológica, la sostenibilidad de los recursos, agua y suelo, así como algunas actividades humanas, se ven afectadas en Colombia de gran forma notoria por los incendios. Este fenómeno se presenta de manera recurrente en gran parte del país, en especial durante los periodos secos prolongados, durante los cuales los ecosistemas tropicales húmedos y muy húmedos pierden parte de los contenidos de humedad superficial e interior, incrementando sus niveles de susceptibilidad y amenaza hacia la combustión de la biomasa vegetal que los compone. Existe una cultura generalizada del uso del fuego para diferentes actividades desarrolladas
por las comunidades, algunas de estas asociadas a la preparación del terreno, de terrenos agrícolas o a la ampliación de las áreas con fines productivos. La frontera agrícola. Las quemas agrícolas casi siempre conllevan un alto riesgo de propiciar incendios, en razón de las escasas medidas preventivas adoptadas por los usuarios de la tierra para su ejecución. Las quemas que escapan al control y consumen coberturas no destinadas a arder afectan especialmente a los bosques nativos y a los pantanos, así como los páramos y sabanas, ya que los procesos de desmonte, roza y quema ocurren en sitios circundantes a ellos. La mayoría de incendios son causados por actividades con fines productivos, recreativos y de caza. En muy pocos casos se debe a agentes causales de desorden natural, como las tormentas eléctricas secas. Esto, en particular, ha sido documentado solo en las sabanas de la Orinoquía y del Piemonte amazónico, regiones en las que se reporta la presencia de especies vegetales con claras adaptaciones al fuego. Explico un poco más a fondo. Esta lectura nos muestra una de las prácticas que se hace en Colombia, que es en épocas de verano, sobre todo en la Orinoquía, en los llanos orientales que llamamos nosotros comúnmente. En la época, la sabana presenta época de lluvias donde está inundada, son sabanas inundables y son sabanas secas la otra parte del año. Cuando están secas ellas, la gente tiene la costumbre de prenderle fuego para apropiarse de estos terrenos y hacer siembras en ellos, como ocurre y está ocurriendo en el páramo también. Otros incendios son causas de la gente, por eso decía allí recreativa, gente que va de paseo y deja sus botellas de vidrio o se les rompe y dejan los vidrios en estos lugares cuando estos ecosistemas están en estas sequías, pues se prende y aparecen los incendios. Aquí nos muestran otra adaptación que han hecho plantas colombianas a condiciones donde sí se presentan tormentas eléctricas secas y se presentan incendios. Pero esto es muy raro. La mayoría de incendios en Colombia ocurren por otras causas. Vamos a ver en unas imágenes cuáles son las actividades humanas que afectan los eslabones de la red trófica en el océano. Entonces vamos a conocer cómo se afectan los eslabones de autótrofos, heterótrofos en el océano. La red trófica en un ecosistema del océano Ártico, pues empieza con el sol, que se fija en el plancton que crece en el océano y fitoplancton y zooplancton que crece en el océano. Los crustáceos, llamado krill, se alimentan de este zooplancton y pasamos a este krill que se da en cantidades muy, muy, muy grandes y de él se alimentan pues los peces del Ártico y la ballena de Groenlandia. Vemos otro que es el narvales, que se distinguen por ese colmillo frontal que tienen. Es un cetáceo y come grandes cantidades de estos peces que se llaman bacalaos del Ártico. También vemos aves marinas que también se comen a estos peces y ocasionalmente son presas del oso polar. Y entonces estamos viendo que hay muchos animales acuáticos, ¿sí? Pero en la tierra como tal vemos muy pocos. Vemos en esta imagen solo nos están presentando el oso polar, el cual se alimenta de animales marinos como las focas, como los narvales y como algunas ballenas que quedan atoradas, encalladas en la orilla y él se puede alimentar de ellas cuando ellos van a tierra. Vemos que aquí hay una imagen que no pertenece a este ecosistema.
Esta imagen es continuación de la anterior, entonces seguimos mencionando cómo la cadena trófica se va yendo de nivel trófico a nivel trófico. Volvemos a repasar de que empieza con el zooplancton que está en el océano, del cual se alimentan el krill, y el krill a su vez las ballenas y los peces se alimentan de ellos, y estos peces se los comen las focas son mamíferos y deben salir a la tierra para poder respirar y ellos tienen gran parte de su actividad en la tierra. Cuando ellas salen son presas de los osos. También vemos las belugas, que son otra especie de cetáceo, otra especie de ballenas más pequeñas, las cuales también son presas del oso polar. El zorro se la pasa muy cerca del oso polar como una asociación para aprovechar los desperdicios o los desechos que deja el oso polar cuando come. Y vemos las aves marinas cómo se alimentan de los peces. Aquí me están hablando también de otro tipo de adaptación que hacen los bacalaos, que tienen una proteína dentro de su cuerpo que les permite vivir en estas temperaturas bajo cero. Esta imagen muestra una de los atentados que el hombre hace con las especies de los ecosistemas árticos. Gran parte de los estudios científicos muestran que especies animales y vegetales se están extinguiendo a un ritmo mayor que en cualquier otro tiempo, incluso mayor al que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. De ahí que se le ha denominado como la sexta extinción. En los últimos 500 años, la actividad humana ha causado la extinción de 816 especies, 1 de cada 10 pájaros y 25% de los mamíferos figuran en la lista roja de especies amenazadas de desaparición, mientras que 2/3 de otras especies se encuentran en peligro de extinción. La extinción de animales se ha acelerado en los últimos 200 años como consecuencia directa e indirecta del crecimiento de la población humana, el despilfarro de los recursos naturales y los cambios climáticos asociados al medio ambiente. Entonces, esta imagen nos muestra cómo el hombre ha depredado y acabado muchísimas especies. Primero, porque somos muchos. La cantidad de humanos somos muchos y los recursos son muchos, como veíamos en el segundo periodo, que hacen que necesitemos de otro planeta y medio para satisfacer nuestras necesidades y nuestros hábitos. Y por la contaminación que hemos generado, que indirectamente destruye los ecosistemas donde viven estos animales. Debido a la contaminación de los recursos hídricos y el cambio climático, se prevé una escasez crítica para los años venideros. Causas de la contaminación del agua son los vertidos industriales incontrolados a los ríos, lagos y océanos, el uso excesivo extensivo de los fertilizantes en la agricultura, el calentamiento de las aguas y la contaminación por petróleo, la extracción minera son ejemplos de cómo los hombres estamos afectando a los ecosistemas, que lo veíamos en las imágenes anteriores y lo vemos en esta. Vemos como un río totalmente deteriorado, pero que la gente todavía está consumiendo de estas aguas. Una imagen habla más que muchas palabras. En esta imagen vemos cómo están el fondo de nuestros océanos, donde deberían de ser grandes pastizales de algas y de pasto de los océanos. Lo hemos reemplazado por un montón de basura, de latas, de plásticos, grandes cantidades de plástico. Tenemos islas de plástico porque algún plástico, como las llantas, se van para el fondo, pero otro flota y está haciendo islas de basura. Todo lo que hacemos nosotros aquí en la montaña, tarde o temprano va a parar a los ríos y los estamos contaminando grandemente.